Entonces, cuando hay algo que está obstruyendo el conducto pancreático, evidentemente estas enzimas se activan estando dentro del páncreas. Y eso es lo que genera al final una inflamación pancreática y áreas de necrosis en el páncreas. Un páncreas, doctor, tenemos la lámina poco saludable, afecta la absorción de los nutrientes. Exactamente. El páncreas, la función es hacer que, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos y la grasa se conviertan en algo más sencillo y una vez que están en el intestino se puedan absorber. Entonces, cuando hay una enfermedad pancreática en general, evidentemente también está afectada la parte de la absorción de los nutrientes. ¿Cuáles serían, doctor, los síntomas que presentan esta enfermedad? Si hablamos de las benignas, ¿qué síntomas serían los que vamos a presentar? Generalmente, como te digo, la localización de este órgano hace que el diagnóstico sea un poco más complejo. Pero usualmente lo que se presenta es el dolor abdominal que, como te digo, se distribuye en hemicinturón, es decir, en la parte de arriba del abdomen y se dirige hacia la espalda. También hay algunos estudios de laboratorio que nos ayudan a hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una pancreatitis, o también algunos estudios de imagen, el ultrasonido y la tomografía son fundamentales. Ese es en cuanto al diagnóstico, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también que hay otras enfermedades que podrían simular los mismos síntomas, por ejemplo, la gastritis, la úlcera péptica, y inclusive el infarto agudo al miocardio. Hay pacientes que debutan con eso y en realidad se trata de una pancreatitis. ¿Y cuáles podrían ser las causas que nos desencadenen a tener enfermedades de páncreas? En Nicaragua la causa más frecuente son las piedras que están en la vesícula y que migran hasta el conducto biliar. En algún momento, como estos dos conductos se comunican, pueden llegar a obstruirlo y evidentemente la obstrucción genera que las enzimas pancreáticas se activen antes de lo que deberían. Y eso es lo que genera al final que el páncreas empieza a digerirse por sí solo. Entonces eso genera una pancreatitis. La pancreatitis generalmente es una enfermedad leve, en el 80% de los casos se presenta como una enfermedad que se autolimita, es decir, que ella sola se resuelve. Y generalmente solamente requiere que el paciente esté en ayuno o darle analgésicos. Pero existe un 20% de estos pacientes que pueden tener una evolución más complicada o más compleja. Inclusive cuando se trata de una pancreatitis grave, la mortalidad puede ser incluso hasta del 40%. Entonces es importante tomar en cuenta estos factores de riesgo y si por ejemplo una persona tiene colitiasis o coledocolitiasis, que son las piedras que están en el conducto biliar, debe de atenderse a tiempo. Otra de las causas de pancreatitis, en segundo lugar, después de las piedras, es el alcoholismo. Todavía no está bien descrito el mecanismo por el que el alcohol genera esta inflamación pancreática, pero sí estamos claros que una persona que ha consumido licor durante más de 10 años puede llegar a presentar una pancreatitis y la diferencia es que esta generalmente se convierte en una pancreatitis crónica. Y esto puede ir deteriorando el órgano conforme va pasando el tiempo, pero existen formas de tratarlo, ¿no? Usualmente cuando un paciente tiene una pancreatitis crónica se pueden producir piedras en el conducto pancreático que se puede, a través de un procedimiento de endoscopía que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, poder retirar estas piedras y de esta forma aliviar las molestias. Y por última instancia podemos hacer una cirugía para poder tratar este tipo de problemas. Doctor, ¿podría ser otra causa los antecedentes de trastornos de páncreas familiares? ¿Podría ser genético, hereditario? Sí, de hecho hay una enfermedad que es pancreatitis hereditaria, que es una enfermedad muy rara, no es muy frecuente, pero también inclusive los tumores malignos de páncreas pueden tener una esencia genética. Y habría que investigar, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido familiares de primer grado con un tumor de páncreas, el riesgo que pueden tener de desarrollarlo. Y en este caso, doctor, que pueda ser genético hereditario, ¿a partir de qué edad podrían empezarse a hacer las revisiones periódicas con especialistas para saber si yo no lo puedo tener? Si mi mamá lo tiene, ¿a qué edad yo me lo puedo hacer para saber si yo no lo voy a tener?
Fíjate que ese es un tema que entre los científicos del mundo está bien discutido. Tu pregunta me parece genial, porque es algo que no se ha definido, no se ha dicho en ningún estudio aleatorio en el mundo, algo que diga a partir de tal edad. Porque a diferencia, por ejemplo, del cáncer de colon o del cáncer de estómago, que sí está bien definido, en los pacientes que tienen características hereditarias, es muy difícil decir, ok, a partir de los 30 años tienes que hacerte una tomografía, porque los estudios para evaluar el riesgo de cáncer de páncreas son estudios costosos. Imagínate hacerle cada 6 meses o cada año un estudio de tomografía, de resonancia magnética de páncreas a un paciente, implica un costo bastante alto que ningún sistema de salud, ni siquiera en el primer mundo, lo pueden sostener. Entonces, es un tema de debate, todavía no está bien definido qué edad es a la que el paciente tiene que empezar sus estudios, pero sí estar pendiente de algunas características de un tumor de páncreas, que otra de las manifestaciones podría ser que el paciente se ponga amarillo. Nosotros le llamamos ictericia a esta condición, y lo que hace es que evidentemente al haber una obstrucción de la bilis no hay un paso hacia el intestino, entonces esto genera que el paciente o la bilis que debería excretarse pasa hacia la sangre, al torrente sanguíneo, y se puede quedar como un pigmento en la piel y puede incluso generar mucho escozor en el paciente. Estas enfermedades se pueden surgir a través de un posible traumatismo en el área del abdomen. Sí. Tiene que ser un traumatismo de alto impacto, porque recordemos que por su localización el páncreas está en la parte más profunda del abdomen. Entonces, cuando hay un traumatismo, tiene que ser un traumatismo de alto impacto para que pueda afectar el páncreas. Pero cuando lo produce, el páncreas, esa es una de las características, es que es un órgano que las complicaciones pueden llegar a ser muy severas. Entonces, cuando hay una fístula pancreática o cuando hay una disrupción del parénquima pancreático, se pueden generar colecciones o acumulaciones de pus, que es muy difícil de tratar y se requiere un manejo multidisciplinario, no solamente debe ser a responsabilidad de un solo médico, sino que debe haber un equipo que sea capaz de poder diagnosticar y tratar estos problemas. Y evidentemente un traumatismo abdominal pancreático puede llegar a producir muchos problemas. Entonces, generalmente es un paciente que puede requerir hasta cirugía y al final, pues, la forma de tratarlo dependerá mucho de la severidad del trauma. Doctor, para el tratamiento, el páncreas, para empezar, ¿tiene cura? ¿Las enfermedades del páncreas tienen cura? ¿O una vez de que ya tengo una afección del páncreas se me va a volver crónico? Mira, depende mucho del tipo de enfermedad que estamos hablando. Generalmente las enfermedades benignas sí resuelven. Como te digo, el 80% de las pancreatitis agudas leves resuelven por sí solas, pero hay cierto porcentaje de pacientes que tienen colecciones, es decir, acumulaciones de pus o áreas de necrosis en el páncreas, que esto evidentemente requiere de algún procedimiento, ya sea percutáneo o ya sea a través de endoscopía o inclusive a través de cirugía mínimamente invasiva. Y evidentemente después de que se ha retirado, por ejemplo, el páncreas muerto, el paciente puede llegar a tener cierto déficit en cuanto a la función del páncreas. Entonces, son pacientes que pueden llegar a tener diarrea, pueden tener mala absorción de los alimentos, pero que al final pueden tratar de llegar a tener una vida particularmente normal, obviamente con sus precauciones, ¿no? Entonces podemos llevar una vida sin tenerlo, nos pueden quitar el páncreas, no se regenera. No. Hay pacientes que pueden llegar a requerir pancreatectomías totales, por ejemplo, pacientes que tienen tumores en la cabeza del páncreas y que tienen también implantes de ese tumor en la cola, y evidentemente para estos pacientes no les queda otra opción más que quitar todo el páncreas. Pero las funciones del páncreas en este caso se utilizan medicamentos que puedan hacer eso, como la insulina, por ejemplo, para que el paciente pueda controlar su diabetes. Y también podemos utilizar enzimas pancreáticas tomadas. Generalmente no se recomienda, así siempre hay que tratar de preservar la función del órgano, sobre todo cuando va a ser el paciente sometido a un procedimiento quirúrgico. Ya. ¿Cuál sería el tratamiento o la medicación para las enfermedades del páncreas adecuado para cada caso? Mira, depende mucho, ¿no? de
¿qué estamos hablando? Habíamos hablado de que existen enfermedades benignas. Por ejemplo, la pancreatitis se trata con analgésicos. Cuando en algún momento hay complicaciones, se puede tratar a través de cirugía, o puede también requerir algún procedimiento percutáneo o endoscópico. Pero existen también otras enfermedades, como por ejemplo las neoplasias quísticas, que estas tienen un riesgo de cáncer a la larga, un 14% de riesgo de cáncer, y valorando cada caso, valorando la condición del paciente, si está apto para una cirugía mayor, porque estas cirugías suelen ser complejas, o sea, es una cirugía que tarda entre 6 a 8 horas y que implica, por la misma asociación que hay del páncreas con otros órganos, como el intestino, como la vía biliar, hacer una resección y después una reconstrucción de todos estos órganos. Entonces, son cirugías complejas, pero que deben de estar bien indicadas. Y en el caso de las neoplasias quísticas, que tienen cierto rasgo de malignidad, hay algunas de ellas que tienen más porcentaje de posibilidades de convertirse en cáncer, y por tanto, en este caso está recomendado la cirugía. La cirugía es lo que genera que el paciente pueda tener una supervivencia. Y en el caso de las enfermedades malignas, el caso del adenocarcinoma de páncreas o el cáncer de páncreas como tal, depende mucho de la invasión que pueda tener el tumor a algunas estructuras vasculares, es decir, a unos vasos sanguíneos que están en íntimo contacto con el páncreas, y en esos casos es que podemos considerar una cirugía. Si el tumor no está tomando estos vasos, el paciente puede ser sometido a una cirugía. O si no tiene invasión a algunos órganos como el hígado, los pulmones o el cerebro, que es donde usualmente pueden hacer metástasis. Entonces, en estos casos, lo que ha generado más eficacia pues, es la cirugía. En aquellos casos en los que el tumor no es resecable, es decir, el tumor está invadiendo las venas, por ejemplo, o las arterias que están en íntimo contacto con el páncreas, se puede dar quimioterapia, y dependiendo de la quimioterapia que reciba, se valora, y una vez que el tumor ha soltado esas estructuras tan importantes, podríamos considerar en estos casos la cirugía como una opción. Pero al final, lo que puede llegar a generar cierta curación en el paciente es la cirugía, sin duda. Como dice nuestro programa, doctor, Prevenir es Salud, ¿qué medidas o acciones podemos implementar para prevenir las enfermedades del páncreas? Tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no? El paciente que es obeso, tratar de tener una alimentación balanceada, bajar de peso, porque también la obesidad está asociada a la colelitiasis o a las piedras en la vesícula, y evidentemente esto puede provocar al final la afectación del páncreas. Tomar en cuenta también que el paciente que toma licor y se ha diagnosticado con un grado y el resto al final es una catástrofe para el paciente, ¿no? Evitar los factores de riesgo. También algunos casos como por ejemplo los triglicéridos muy elevados pueden generar también pancreatitis, y eso es importante. Mantener un perfil lipídico en parámetros normales también es fundamental. Y sobre todo en el caso de que si se detecta algún síntoma de una enfermedad pancreática, tratar de acudir para hacer un diagnóstico oportuno de las enfermedades, porque muchas veces el paciente llega cuando está en estadios avanzados y es muy difícil hacer un tratamiento adecuado en estos casos, pues. Entonces siempre tratar de prevenir es una detección oportuna desde el momento que inician los síntomas para poder dar un tratamiento. Entonces, más que todo sería un estilo de vida saludable, cuidar nuestra salud, acudir con los especialistas en tiempo, en forma, aprovechar que nuestro sistema de salud público tenemos atención gratuita, de calidad, en hospitales, centros de salud, incluso atención a la puerta de nuestros hogares. Sí, sin duda, es sorprendente lo que el gobierno ha invertido en cuestión de salud. Por ejemplo, el Hospital Manolo Morales, donde yo laboro, es un hospital de referencia nacional para casos oncológicos. Y tengo 8 meses desde que regresé de estudiar fuera en el extranjero, y la inversión que se ha hecho ha sido, genial. Antes en Nicaragua solamente existía en el Hospital Vélez Páez la posibilidad de hacer las colangiopancreatografías. Ahora las podemos hacer también en el Hospital Manuel Morales, y esto va a base de la iniciativa de querer construir una Nicaragua que permita que la gente pueda tener
un estilo de vida saludable y que pueda ser tratado también de forma oportuna. Y lo importante sería también recalcar en no automedicarse. Así es. De hecho, la automedicación muchas veces genera problemas, porque en el sentido de que el paciente puede tomar algún medicamento, puede sentirse mejor durante algún momento, pero lo que está haciendo es enmascarando un problema que a lo mejor debería de ser tratado por un especialista. Entonces, la automedicación no está recomendada.